frecuentes sismos aquí en la Ciudad de México y otros estados del país. Para explicarnos más el por qué está temblando, le doy la más cordial bienvenida al doctor Raúl Valenzuela. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica por la UNAM. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por haber venido. Con todo gusto. Oye, pues apenas el día de ayer, ¿no? En la mañana hubo gente que lo despertó un sismo, que habían sentido. A las 6 de la mañana. Estas alertas que nos llegan a los celulares, demás. Pero, ¿qué está pasando? ¿O tenemos aparatos que la mayoría de la gente tiene para detectar sismos, estas aplicaciones, o realmente está temblando más? Yo creo que somos más conscientes de la actividad que hay. Digo, si por ejemplo, México es un país grande y pues la mayor parte del territorio está propenso a tener actividad sísmica. No es que esté temblando más. Si tú revisas, por decir, el reporte del Servicio Sismológico Nacional, por decir, para el día de ayer, se reportan un total de 66 sismos en todo el territorio nacional, incluyendo el que tú comentas de magnitud 4.7 a las 6 de la mañana. Pero la mayoría de esos sismos son muy pequeños, están repartidos sobre todo el territorio nacional y las más de las veces pasan desapercibidos para la gente. Ahorita se habla mucho de microsismos, que es lo que está mucha gente hablando, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que va por delegaciones. ¿Esto también siempre se ha registrado? Sí, estos sismos, nosotros llamamos sismos con epicentro dentro de la Ciudad de México, comparado con, por decir, el de ayer, ¿no? Que tuvo su epicentro en el estado de Guerrero. Siempre han ocurrido, nosotros en el sismológico, por lo menos de los años 60, tenemos registros de que ocurren. No son tan frecuentes, pero sí llegan a ocurrir ocasionalmente. ¿Cuántas veces? Veces que ayer, por ejemplo, había registrado 60 sismos, ¿no? Es correcto. ¿Eso es como más o menos el promedio de lo que tiembla diariamente en nuestro país? Más o menos, sí, más o menos. Si tú sacas una cuenta de una manera rápida, multiplicas, ¿qué te gusta? 66 por 365 días del año. Estás hablando de alrededor de 24,000 sismos que reporta el Servicio Sismológico Nacional para todo el país en un año. Ahora que la gente, como tú bien lo dices, está más consciente de estos movimientos, se hablaba mucho de que quizá una de las razones o las razones por las que estuviera temblando tanto en la Ciudad de México era por obras, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, por estos edificios que están construyendo, quizá en algunas delegaciones, obras también subterráneas. Y me decías que no tiene nada que ver. No tiene ninguna relación. Como comentábamos, ¿no? Estos han ocurrido. Y digo, por ejemplo, posiblemente la gente lo recuerde hace 2 años que fue el sismo del 7 de septiembre, el de magnitud 8.2 en Oaxaca y Chiapas, que fue un jueves por la noche. El sábado por la noche hubo un sismo pequeño, algunas personas lo alcanzaron a sentir aquí en la Ciudad de México, que tuvo su epicentro en Tlalpan. Y si nos vamos más atrás, en diciembre de 2014 también se presentó una secuencia de sismos, 5 o 6 sismos repartidos en 3 o 4 días, que obtuvieron más o menos el mismo epicentro de los que estamos sintiendo en estas fechas recientes aquí en la Ciudad de México. Mucha gente, Raúl, piensa también que es conveniente que tiemble poquito y frecuente, porque así la Tierra libera energía. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? No funciona así. Te voy a explicar por qué. Imagínate que tú quisieras, por decir, evitar que tuviéramos un sismo de magnitud 8. Para poder lograr eso, necesitaríamos tener 32 sismos de magnitud 7, todos en el mismo lugar. O sea, cuando cambias en una unidad la magnitud de un sismo, es 32 veces más grande ese sismo. Entonces, imagínate, 32 sismos de magnitud 7 también son bastante. O sea, entonces no es como que se libera energía y así evitamos un temblor grande. Lo que pasa es que exactamente no es tan fácil. O sea, para liberar energía, forzosamente necesitas que sean sismos grandes los que estén ocurriendo. Y bueno, y hablando de sismos grandes, también en Estados Unidos está temblando mucho. Claro. Y mucho se especuló sobre The Big One, el que le decían el grande. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este tema? Mira, es una cosa, sobre todo la ciudad de Los Ángeles, que se encuentra en riesgo. Por la falla de San Andrés, famosa ¿no? falla de San Andrés. Una de las cosas que sabemos es que la parte sur de la falla de San Andrés tiene más de 300 años que no ha producido un sismo grande. Sismo grande, estamos hablando más o menos de magnitud 8, 7.8, 8 más o menos. Lo cual es un tiempo bastante largo, lo cual nos hace pensar que en cualquier momento pudiera producirse un sismo. Digo, pero más allá de eso, desafortunadamente, pues no podemos ponerle una fecha y una hora. ¿Afectaría, por ejemplo, un sismo en Los Ángeles de esta magnitud a México? Yo esperaría que no, la parte de México que se encuentra más cercana sería, por decirte, Mexicali, ¿no? La cual, pues digo, a final de cuentas tampoco
es que sean nuevos los temblores para la gente de Mexicali. En 2010 hubo uno. Entonces digo, también existe un cierto riesgo y dependiendo de dónde exactamente se produzca ese sismo, pues podría tener mayores o menores consecuencias. Raúl, también me gustaría que me dijeras, porque mucha gente, cuando hay un sismo, las quejas en las redes sociales es ¿por qué no sonó la alerta sísmica? ¿Por qué no se sintió? ¿Por qué? Ahora dinos por qué. Mira, la forma en que está diseñada la alerta sísmica, al menos la que se transmite por los sistemas de las bocinas del gobierno del Distrito Federal en distintos medios de comunicación, funciona principalmente para detectar o avisarnos de un sismo que ocurra con su epicentro o que inicie en la costa del Pacífico. ¿Solamente en la costa del Pacífico? No solamente, pero principalmente. Ok. Por ejemplo... O sea, si nos llega un temblor por el Golfo, ¿nos avisaría? No. Y por ejemplo, por decir, habrá gente cuando fue el sismo del 19 de septiembre hace 2 años que empezó a temblar primero y después empezó a sonar la alerta, precisamente porque el epicentro fue muy cercano a la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, si el epicentro está en la costa, tenemos más tiempo. Por decir, es como cuando comparamos, está lloviendo y vemos el destello de un rayo y varios segundos después sentimos el retumbar del trueno. Entonces, con unos aparatos que nosotros llamamos acelerómetros en la costa, detectamos la ocurrencia del sismo y mandamos un aviso que viaja con la velocidad de las ondas de radio, que es más rápido antes de que nos lleguen las ondas sísmicas. Entonces, en general, entre más lejos esté el epicentro, más tiempo de ventaja tenemos entre que suena la alerta y empieza a temblar. También hablaban sobre la magnitud de los sismos, que solamente detectaban de abajo de 4, ¿no? Más bien que se detectaban arriba de 4. De hecho, tiene que ser como 5. Como 5. Como 5, sí. O sea, si un sismo es de menos de 5, no van a sonar las alertas sísmicas. No van a sonar las alertas, eso es correcto. Que fue lo que pasó el día de ayer con el sismo a las 6 de la mañana. Digo, los sistemas de la Ciudad de México no dieron ese aviso, sin embargo, bueno, Sky Alert sí lo dio a conocer, ¿no? Perfecto. Son principios diferentes de funcionamiento. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor Raúl Valenzuela, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica por la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado todas estas situaciones tan interesantes y que sobre todo la gente pues está preocupada un poco, ¿no? Después de lo que nos pasó. Sí. Gracias, Raúl. Con todo gusto. Hacemos